Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. Con la escalada de la guerra entre Ucrania y Rusia, el heroico ejército ucraniano comenzó a recuperar las tierras perdidas, una por una, de la Unión invasora. Los soldados del presidente ucraniano Zelensky llevaron a cabo operaciones increíbles durante el periodo de 3 meses de la guerra. El heroico ejército ucraniano, que hizo un progreso increíble en tan poco tiempo, puso a los rusos en punto muerto. El 24 de febrero, que se convirtió en un día negro, un día de luto por el líder ruso Vladimir Putin, se registró como la fecha en que el valiente de Ucrania escribió una epopeya, manteniendo su posición defensiva durante mucho tiempo. En los primeros días de la guerra, los combatientes ucranianos empezaron a resistir día a día a las tropas de ocupación, gracias a las operaciones de liberación preparadas por los principales generales de las Fuerzas Armadas ucranianas. El heroico ejército ucraniano abandonó la posición defensiva y pasó a la posición de contraataque. Con las operaciones de liberación bajo el liderazgo del presidente ucraniano Zelensky, el ejército ucraniano recuperó muchos territorios ocupados por las tropas rusas. Los planes de la Operación de Liberación de Ucrania, que procedieron de forma parcial, garantizaron principalmente la liberación de las ciudades ucranianas. Las pequeñas ciudades ucranianas, que a Rusia no le importaban mucho en términos de población, fueron de las primeras en ser liberadas. Pero con el tiempo, gracias al apoyo de la población local de Ucrania, que vive en estos pequeños pueblos que a Rusia no le importan mucho, el ejército ucraniano se volvió gradualmente hacia los centros de las ciudades. Los soldados de Zelensky, que aprovecharon la comodidad en el ejército ruso, comenzaron a tomar por sorpresa a las tropas rusas con las repentinas operaciones de madrugada que organizaban. Las operaciones de medianoche en Ucrania, que no entraron en la agenda mundial durante mucho tiempo, causaron miedo y pánico en el ejército ruso con el tiempo. El avance ucraniano, que también preocupaba mucho al líder ruso Vladimir Putin, alcanzó su punto máximo después de un cierto periodo de tiempo. Ahora examinaremos las secciones de una operación que llevaron a cabo estos héroes ucranianos y que arrasó el mundo. El heroico ejército ucraniano llevó a cabo tal operación que el mundo entero miró con asombro a estos combatientes ucranianos. En una fresca mañana de Kharkiv, las fuerzas especiales Kraken de los héroes ucranianos, infiltrándose en los frentes de las tropas de ocupación, llegaron a la ciudad de Balaklia antes de que el día estuviera completamente iluminado. Los heroicos soldados ucranianos, que estaban divididos en grupos en esta región, continuaron su avance hacia las profundidades de la ciudad, atrapando a las tropas rusas en la ciudad de Balaklia. Las unidades de operaciones especiales ucranianas Kraken comenzaron a empujar a las fuerzas rusas hacia la frontera de la ciudad después de un largo enfrentamiento. Entonces, las tropas rusas, devastadas por los tiroteos exitosos de las unidades de artillería HIMARS ucranianas, tuvieron que huir, dejando su equipo militar en la zona de conflicto. Los ataques del heroico ejército ucraniano continuaron con toda su fuerza hasta que las tropas rusas abandonaron Balaklia. Después de la épica victoria de Balaklia, el presidente de Ucrania, Zelensky, compartió un video en su cuenta de redes sociales de soldados ucranianos que ondeaban la gloriosa bandera ucraniana desde el techo del edificio de gobierno de Balaklia. Los soldados santos ucranianos, en la imagen compartida por Zelensky, expresaron las palabras: «Estimado presidente, comandante en jefe, Balaklia ha sido tomada bajo control, la instrucción se ha cumplido», y ondearon la bandera ucraniana desde el techo del edificio de gobierno. Las unidades del ejército ruso, que sufrieron una gran pérdida ante la victoria de Balaklia, continuaron su búsqueda de una zona segura. Las tropas invasoras, que apenas podían salir de Balaklia, comenzaron a avanzar hacia el límite este de la ciudad. El líder ruso Vladimir Putin guardó silencio sobre esta aplastante derrota del ejército ruso. La administración del Kremlin no hizo declaraciones durante mucho tiempo. Si bien la administración rusa solo está encubriendo el progreso de los héroes ucranianos, el gobierno ucraniano ha declarado que las operaciones continuarán hasta que las tropas invasoras se eliminen por completo de Ucrania. Después de mucho tiempo, Vladimir Putin fue el primero en romper su silencio. El líder ruso, que no mencionó el desastre de Balaklia, hizo declaraciones interesantes ante la abrumadora
superioridad de Ucrania, Vladimir Putin enfatizó que el ejército ruso actualmente mantiene una posición de retirada cautelosa y se está reuniendo para grandes planes ofensivos en el futuro. Aunque el líder ruso se refiere a la movilización en este sentido, la movilización anunciada en toda Rusia no ha tenido mucho impacto en la guerra hasta el momento, con la pérdida de soldados del ejército ruso superando la terrible cifra de 60.000 desde el comienzo de la guerra el 24 de febrero. Vladimir Putin declaró la movilización en toda Rusia. La decisión de movilización, que tenía como objetivo curar las heridas de las profundas derrotas de los rusos, trajo muchas más bajas al ejército ruso. Cuando miramos de cerca la situación, la mayoría de los soldados del ejército ruso no querían pelear de todos modos. La agitación en el ejército, las fallas de comunicación y las discusiones estaban destruyendo la moral de los soldados rusos. Además de eso, cuando a esto se sumó la victoria de los héroes ucranianos en Balaklia, las esperanzas del ejército ruso contra la guerra se agotaron. La población local rusa también quería que se detuviera la guerra en curso en Ucrania. Por ello, los ciudadanos rusos que se oponían a la movilización anunciada en Rusia comenzaron a separarse de su líder Vladimir Putin. La declaración de movilización de Vladimir Putin en todo el país, que arrastró a Rusia al caos, enloqueció de ira a los ciudadanos rusos. Los lugareños protestaron durante días contra Vladimir Putin y la movilización. Las manifestaciones de protesta, a las que asistieron miles de ciudadanos rusos, causaron gran revuelo en Rusia. El líder Vladimir Putin emitió una orden de arresto para los ciudadanos rusos que participaron en estas protestas. Este enfoque del líder ruso lo distanció de su pueblo y sentó las bases para el establecimiento de un imperio de opresión en toda Rusia, porque nadie en Rusia quería ir a Ucrania y morir. Con la decisión de movilización del Ministerio de Defensa ruso, los esfuerzos por reclutar voluntarios para el ejército ruso se convirtieron en una cacería humana. Los regimientos de la Guardia rusa vagaban por las calles, deteniendo a todas las personas que veían para enviarlas a la guerra, e incluso la persecución llevada a cabo por los regimientos de la Guardia rusa, que causó muchos escándalos, fue recibida con reacciones de muchos países del mundo. Con la decisión de movilización, miles de ciudadanos rusos, enfermos y ancianos fueron incluidos en el ejército ruso. Aunque la noticia de este escándalo fue aprobada por el Ministerio de Defensa ruso, el ministro de Defensa Shoigu emitió un comunicado para corregir los errores. El ministro de Defensa ruso, Shoigu, afirmó que las prácticas de reclutamiento podrían generar confusión, ya que el proceso avanza muy rápidamente. Sin embargo, Shoigu, quien afirmó que estas confusiones se corregirían de inmediato, estaba tratando de aliviar al pueblo ruso, porque debido a la decisión de movilización anunciada en Rusia, miles de ciudadanos rusos tuvieron que abandonar su país. Incapaz de soportar más pérdidas, el Ministerio de Defensa ruso no tomó ninguna medida después de las declaraciones de Shoigu que se corregirían los errores. Mantente fresco por ahora.